Mi hijo más joven juró haber visto a su padre caminando por la calle y yo le dije que el dolor nos hace ver fantasmas hasta que la pantalla del celular de mi nuera iluminó la sala con una notificación que detuvo mi corazón. Mensaje nuevo de Ernesto. Mi esposo Ernesto murió hace 2 meses de un infarto que lo dejó tendido en el piso de su oficina sin tiempo para despedirse. Yo, Dolores Méndez, de 68 años, he llorado cada noche desde entonces, aferrándome a su almohada y a 50 años de recuerdos. Pero lo que vi en ese teléfono no fue un error, fue el número de Ernesto S. que la compañía había cancelado hace 6 semanas. Si alguna vez has amado a alguien durante medio siglo y pensaste que conocías cada rincón de su alma, te pido que te suscribas, porque lo que descubrí destruyó todo lo que creía saber sobre el amor. Esto es lo que sucede cuando los muertos empiezan a enviar mensajes y descubres que algunas personas son capaces de fingir incluso su propia muerte. Mi vida antes era la de cualquier viuda reciente navegando el océano del duelo. Vivo en la misma casa donde Ernesto y yo criamos a nuestros 3 hijos: Ricardo, de 45, Andrés, de 42 y Sebastián, de 38. Mis mañanas consisten en preparar café para 2 por costumbre y recordar que solo necesito una taza. Ricardo es ingeniero civil casado con Patricia, una mujer elegante y distante. Andrés trabaja en finanzas con su esposa Clara y 3 hijos. Sebastián es arquitecto soltero, dedicado completamente a su trabajo. Ernesto era el centro de esta familia, y sin él, todos flotamos sin ancla. Todo comenzó cuando Sebastián vino a visitarme con el rostro pálido y manos temblando. Se sentó en el sofá y me tomó las manos con fuerza desesperada. «Mamá, necesito decirte algo, y no sé cómo hacerlo sin que pienses que me he vuelto loco». En sus ojos vi certeza absoluta. Me contó que esa mañana había visto a un hombre cruzando la calle a media cuadra. No era alguien parecido a su padre, era su padre con ese paso ligeramente arrastrado, con la chaqueta de cuero marrón que yo le regalé. Sebastián corrió tras él, pero cuando llegó a la esquina había desaparecido. «Sé lo que vas a decir, pero, mamá, yo lo vi tan claramente como te veo ahora y te juro que era papá. Hice lo que cualquier madre haría. Lo abracé. Le dije que el duelo hace cosas terribles a la mente, le sugerí terapia. Pero esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada fui al estudio de Ernesto y me senté en su silla. Abrí su computadora y empecé a revisar correos, archivos, fotografías, buscando no sé qué. Encontré todo normal, demasiado normal. Pero había una sensación visceral de que me estaba perdiendo algo importante. Cerré la computadora sintiendo culpa por invadir su privacidad y volví a la cama mirando el techo, tratando de convencerme de que mi hijo estaba atravesando una crisis de dolor. 3 días después, Ricardo me invitó a cenar en su casa. Llegué con un flan que había horneado. Durante la cena, hablamos de cosas banales, evitando mencionar a Ernesto. Después Patricia se excusó para ir al baño, dejando su teléfono sobre la mesa. Yo estaba sola cuando la pantalla se iluminó con una notificación. Mensaje nuevo de Ernesto. Necesitamos hablar esta noche, el lugar de siempre. El mundo se detuvo. Y en ese momento Patricia salió del pasillo, nuestros ojos se encontraron y vi en su rostro pánico puro y culpa absoluta. Patricia se quedó congelada con sus ojos fijos en mí y en el teléfono que brillaba entre nosotras. Entonces se lanzó hacia adelante arrebatando el teléfono con tanta fuerza que casi lo tira. Es un error, estos teléfonos siempre tienen fallas, mensajes duplicados, ya sabes cómo es. Sus manos temblaban mientras bloqueaba la pantalla. Yo me quedé sentada sintiendo como cada célula de mi cuerpo se enfriaba. Patricia, vi el mensaje, vi su nombre, vi el número de Ernesto. Ella sacudió la cabeza con demasiado vigor. Dolores, estás en duelo, probablemente viste mal. Pero sus ojos me suplicaban que no hiciera más preguntas. Ricardo entró desde la cocina con sonrisa que se desvaneció al sentir la tensión. ¿Qué pasa? Patricia se rió con risa falsa y metálica. Nada, tu madre pensó que vio algo en mi teléfono, pero solo fue un reflejo. Ricardo me miró con preocupación, esa expresión que decía, mamá está frágil, hay que tratarla con cuidado. Me puse de pie con rodillas protestando. Necesito irme, dije tomando mi bolso.
Ricardo intentó detenerme, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta porque si me quedaba, iba a gritar, iba a exigir respuestas. Estoy cansada. Mentí besando su mejilla. En el auto con manos aferradas al volante, finalmente permití que la verdad me golpeara. Mi esposo muerto estaba enviando mensajes a mi nuera. Manejé sin destino durante 1 hora viendo la ciudad como un lugar extraño. Mi mente giraba tratando de encontrar explicación racional. Tal vez alguien había conseguido el número. Tal vez era una broma cruel. Pero la expresión de Patricia no era confusión, era culpa pura. Terminé en un café 24 horas donde Ernesto y yo solíamos venir los sábados. Entré, pedí café y me senté sacando mi teléfono. Busqué el número de Ernesto y presioné llamar con corazón golpeando mis costillas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Y entonces alguien contestó. No hubo voz, solo silencio respirando. ¿Ernesto? Susurré con lágrimas corriendo por mis mejillas. El silencio continuó por 5 segundos eternos. Entonces la llamada se cortó, dejándome mirando la pantalla como si fuera una ventana a otra dimensión. No recuerdo cómo llegué a casa de Sebastián a las 11 de la noche, golpeando su puerta. Mi hijo abrió en pijama con ojos alarmados. «Mamá, ¿qué pasó?» Me empujé dentro y todo salió en un torrente. El mensaje en el teléfono de Patricia, la expresión de culpa, la llamada que alguien contestó sin hablar. Sebastián me llevó al sofá, me hizo sentarme, me trajo agua. «Está bien, mamá, respira». «No estoy loca», repetí agarrando su mano. «Sé lo que vi, sé lo que escuché». Sebastián asintió con rostro extrañamente calmado. «Te creo», dijo simplemente, y esas palabras me hicieron llorar más fuerte. «Mamá, necesito mostrarte algo». Fue a su habitación y regresó con su laptop mostrando fotografías borrosas de un hombre de espaldas caminando con chaqueta de cuero marrón. «Las tomé hace 3 días, volví a verlo». Lo seguí, pero desapareció en un edificio. «Mamá, no te lo dije porque pensé que me estaba volviendo loco, pero ahora con lo que cuentas...» Su voz se apagó, pero no necesitaba terminar. Ambos estábamos pensando lo mismo. Ernesto Méndez estaba vivo. La madrugada nos encontró armando un rompecabezas imposible. Llamé a Andrés a las 2 de la mañana. 1 hora después estaba en la puerta con expresión confundida. Le contamos todo esperando que nos dijera que estábamos enloqueciendo. Pero Andrés nos escuchó con rostro de analista procesando cada dato. «Hay algo que nunca les conté», dijo finalmente. «Hace 3 semanas cerré una cuenta bancaria de papá. Era una cuenta personal separada que tenía desde hace años. Cuando revisé los movimientos, había un retiro grande 2 días antes de su muerte. $50,000 en efectivo». El silencio fue absoluto. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunté. Andrés se frotó la cara. «Porque pensé que papá tenía gastos privados. No quería manchar su memoria». Pero ahora todo tenía significado diferente. Un hombre no retira $50,000 2 días antes de morir por accidente. Un hombre retira 50,000 cuando está planeando desaparecer. El amanecer nos encontró con tazas de café frío y una lista de hechos imposibles. Andrés había traído su laptop revisando registros financieros de Ernesto. Yo miraba esos números sintiéndome extraña, observando la vida de un hombre que creía conocer. «Aquí hay otro movimiento extraño», dijo Andrés, señalando la pantalla. «Hace 6 meses, papá transfirió $20,000 a una cuenta que no reconozco. Y aquí 15,000 hace 4 meses». Sebastián se inclinó para ver. «Son pagos regulares, mira cada 2 meses cantidades variables pero sustanciales». Mi estómago se revolvió. «¿A quién?». Andrés negó con la cabeza. «La cuenta está bajo una empresa LLC Consultoría Meridian. Es una empresa fantasma para mantener anonimato. 50 años de matrimonio y mi esposo tenía cuentas secretas moviendo cientos de miles de dólares sin que yo supiera nada. Decidimos confrontar a Patricia, pero inteligentemente. Si estaba involucrada, alertarla podría hacer que todo desapareciera. No necesitamos hackear su teléfono», dijo Sebastián. «Necesitamos hacerla creer que sabemos más de lo que sabemos. Necesitamos que cometa un error». Pasamos 2 horas planeando. Yo llamaría a Ricardo pidiéndole que viniera urgentemente. Cuando llegara con Patricia, les confrontaría sobre los mensajes. Era un farol, pero si Patricia creía que teníamos evidencia,
Tal vez se quebraría. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Andrés. «Si papá fingió su muerte y Patricia está involucrada, no sabemos qué más son capaces de hacer». Miré a mis hijos. «Estoy segura. Voy a descubrir la verdad aunque me destruya». Llamé a Ricardo a las 9 tratando de sonar casual. «Hijo, necesito que vengas hoy. Encontré documentos de tu padre que no entiendo sobre cuentas bancarias». Hubo una pausa. «¿Es urgente?». «Preferiría que fuera más temprano». Otra pausa. «Está bien, estaré ahí en 1 hora. ¿Quieres que traiga a Patricia? Ella es buena con finanzas». «Sí, tráela. Esto involucra a toda la familia». Cuando colgué, mis manos temblaban. Sebastián y Andrés ya estaban en mi casa escondidos en el estudio desde donde podrían escuchar. Era un plan simple, pero era todo lo que teníamos. Pasé esa hora limpiando compulsivamente tratando de calmar nervios. Cuando escuché el auto de Ricardo, tuve que sentarme porque mis rodillas dejaron de sostenerme. Ricardo entró con sonrisa preocupada y Patricia detrás con elegancia habitual, pero vi miedo en sus ojos. «Hola, mamá, ¿qué documentos encontraste?». Los guié a la sala haciéndolos sentar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «No encontré documentos», dije directamente. Eso fue mentira. «Necesitaba que vinieran porque necesito que me expliquen por qué Ernesto está enviando mensajes a tu teléfono, Patricia, cuando supuestamente está muerto hace 2 meses». El silencio cayó denso. Ricardo me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. «Mamá, ¿de qué hablas?». Pero yo miraba a Patricia viendo pánico dibujarse en su rostro. «Sé sobre las cuentas secretas, sé sobre las transferencias, sé sobre los 50,000 retirados 2 días antes de su muerte. Y sé que alguien contestó su teléfono cuando llamé anoche». Patricia se puso de pie con mejillas rojas. «No sé de qué hablas, Dolores. Creo que el duelo te ha afectado. Ricardo, deberíamos irnos». Me puse de pie enfrentándola. «Si te vas, voy a la policía con todo lo que sé. Siéntate y dime la verdad, o esto se convierte en investigación criminal». La amenaza flotó como humo venenoso. Patricia me miró con odio puro. Ricardo estaba mirando entre nosotras perdido. «Patricia, ¿qué está pasando?». Su esposa lo ignoró manteniendo ojos fijos en mí. «No sabes nada. Estás adivinando conectando puntos que no existen». Entonces Sebastián salió del estudio con su laptop seguido por Andrés. Ricardo se sobresaltó al ver a sus hermanos. «¿Qué demonios está pasando?». Sebastián puso la laptop en la mesa mostrando las fotografías. «Esto es papá. Lo vi 2 veces. Lo fotografié. Y mamá vio un mensaje de su número en tu teléfono, Patricia». Andrés agregó los registros financieros, las cuentas, las transferencias. Ricardo miró toda esa información con expresión de alguien cuya realidad se volteó. Se volvió hacia su esposa con ojos suplicantes. «Dime que esto no es verdad. Dime que mi padre está muerto». Patricia abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Y entonces empezó a reír histéricamente. «Ustedes no entienden nada, no tienen idea de quién era Ernesto, de lo que era capaz». Y entonces nos dijo una verdad que hizo que todo pareciera trivial. «Tu padre no fingió su muerte», dijo mirándome. «Yo lo ayudé a hacerlo». Capítulo 4. Las palabras quedaron suspendidas como cristales rotos. Ricardo se dejó caer en el sofá como si sus piernas hubieran olvidado sostenerlo. Sebastián y Andrés se quedaron congelados con horror. Yo sentí como si alguien hubiera vaciado todo el aire de mis pulmones. «¿Qué acabas de decir?», susurré. Patricia se limpió lágrimas con movimientos bruscos. «Lo ayudé a fingir su muerte. He estado en contacto con él durante 2 meses. Y antes de que me miren como monstruo, necesitan saber que lo hice para salvar a esta familia de algo mucho peor». Ricardo encontró su voz rota. «Patricia, mi padre está muerto. Yo identifiqué su cuerpo. Estuve en su funeral. Lo enterramos». Patricia lo miró con lástima. «Identificaste un cuerpo desfigurado por accidente basándote en ropa y anillo. ¿Realmente miraste el rostro, Ricardo? ¿Lo reconociste o asumiste porque te dijeron que era él?». El silencio respondió mejor que palabras. Andrés fue el primero en recuperar compostura. «Estás diciendo que el cuerpo no era papá. ¿Quién era? ¿Y dónde está papá?».
Patricia se sentó en el borde del sofá lista para huir. No sé quién era el hombre del accidente. Ernesto tampoco lo sabía cuando lo planeó. ¿Fue coincidencia horrible o providencial? Él había planeado desaparecer durante meses, organizando cuentas, dinero, documentos falsos. Necesitaba un cuerpo para ser convincente. Y entonces, ese accidente sucedió a 3 cuadras de su oficina, un hombre de edad similar. El auto se incendió. Quedó irreconocible, y Ernesto vio su oportunidad. Me senté sintiendo que me caería. Mi esposo vio a un hombre morir y decidió robar su identidad, usar su cuerpo para fingir su muerte. Patricia asintió miserable. Le puso su anillo, su billetera, su reloj. Llamó a la policía desde un teléfono público. Para cuando llegaron los paramédicos, ya se había ido. 2 horas después me llamó histérico, suplicándome ayuda. Sebastián se acercó con puños cerrados. ¿Por qué tú? ¿Por qué te involucró y no a sus hijos? ¿Por qué no a mamá? Patricia se encogió pero mantuvo su mirada. Porque no podía involucrar a Ricardo. Lo ama demasiado y no podía decírselo a Dolores. Me miró con algo que podría ser remordimiento. Sin ofender, pero Ernesto sabía que nunca aceptarías esto. Eres demasiado honesta. Habrías tratado de detenerlo o llamado a la policía. Sentí bilis subir. ¿Y qué te hace especial, Patricia? Ella se rió amargamente. Porque Ernesto sabía mi secreto. Sabía que había robado de la empresa donde trabajaba antes de casarme con Ricardo. Cantidades pequeñas durante años, casi 200,000. Él lo descubrió hace 3 años. Me confrontó, me dijo que podría destruir mi matrimonio con una llamada. Pero me ofreció un trato. Guardaría mis secretos y yo guardaba los suyos cuando llegara el momento. No sabía qué secretos hasta que me llamó hace 2 meses. Ricardo miraba a su esposa como si fuera extraña. «Robaste 200,000». Su voz era plana sin emoción. «Y mi padre lo supo, y te chantajeó para que lo ayudaras a fingir su muerte». Patricia se volvió hacia él con lágrimas. Ricardo iba a devolver ese dinero poco a poco. Esa fue mi intención. Y tu padre no me chantajeó exactamente, solo pidió un favor, y sentí que le debía mi silencio. «Un favor», repitió Andrés con incredulidad. «Ayudarlo a cometer fraude y hacernos creer que estaba muerto. Eso no es favor, eso es ser cómplice». Finalmente encontré mi voz. ¿Por qué? ¿Por qué abandonaría su vida, su familia, 50 años? Patricia me miró con compasión genuina. Porque tenía deudas, Dolores, deudas enormes que ni tú sabías. La empresa de consultoría estaba en bancarrota, perdiendo dinero durante años, pero lo ocultó manipulando libros, tomando préstamos de lugares peligrosos. Eventualmente, esos lugares vinieron a cobrar. Gente que no acepta excusas. Ernesto me dijo que le habían dado ultimátum, pagar 2 millones en 2 meses o su familia pagaría de otras formas. El mundo se inclinó. 2 millones de dólares. Mi esposo debía 2 millones y yo nunca tuve idea. Pensó que fingir su muerte era la única manera de protegernos, continuó Patricia. Si estaba muerto legalmente, esa gente no vendría por su familia. El seguro pagaría suficiente para cubrir deudas. Él desaparecería, empezaría de nuevo. En su mente retorcida, estaba siendo noble sacrificándose. Me reí histérica y amarga. ¿Noble? ¿Hacernos llorar su muerte durante 2 meses? ¿Dejar que sus hijos sufrieran? ¿Dejar que su nieto dibujara su rostro llorando porque abuelo no volvería? Patricia bajó la mirada. Sé que no tiene sentido. Tampoco lo tuvo para mí. Pero estaba desesperado y asustado. Andrés comenzó a caminar de un lado a otro. Si esto es verdad, papá cometió fraude, usó el cuerpo de un hombre inocente, nos mintió y te convirtió en cómplice. Y tú, Patricia, has estado mintiendo a tu esposo durante 2 meses mientras llorábamos juntos. Patricia asintió miserable. Lo sé. Cada día ha sido tortura fingir duelo cuando sabía que estaba vivo. Pero me pidió que no dijera nada hasta que estuviera seguro que el plan había funcionado, que los acreedores habían aceptado el seguro, que ustedes estaban a salvo. Sebastián se rió sin humor. ¿Aceptaron? ¿Los acreedores dijeron está bien, aceptaremos el seguro? Patricia negó. No lo sé. Ernesto dejó de responder hace 3 semanas.
El último mensaje decía que había complicaciones, que necesitaba más tiempo. Cuando traté de llamar su teléfono, estaba apagado. He estado aterrorizada, sin saber si está bien, si está en peligro. Y cuando Dolores vio el mensaje, supe que todo saldría a la luz. Me levanté sintiendo mis 68 años pesando. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ernesto ahora? Patricia sacó su teléfono con manos temblorosas. La última ubicación que me envió fue una dirección a 2 horas de aquí. Un motel barato en un barrio que nunca visitaríamos. No sé si todavía está ahí, pero es lo único que tengo. Tomé el teléfono memorizando la dirección. Vamos a encontrarlo, dije con voz que no admitía discusión. Va a explicarme cara a cara por qué destruyó 50 años de confianza, por qué decidió que era mejor desaparecer que confiar en mí. Miré a mis 3 hijos parados alrededor de esa sala. Y entonces decidiremos qué hacer con la verdad. El viaje duró menos de lo predicho, porque Andrés manejaba como si el demonio nos persiguiera. Íbamos los 5 apretados en la camioneta. Yo con el teléfono de Patricia mirando esa dirección una y otra vez. Mis 3 hijos en tensión silenciosa, y Patricia con Ricardo, quien no la había mirado desde que salimos. El silencio era tan denso que podía saborearlo amargo como sangre. ¿Qué se dice cuando descubres que tu padre fingió su muerte, que tu esposa fue cómplice, que los 2 meses de dolor fueron mentira? Yo miraba el paisaje pasar autopistas que se convertían en calles urbanas, que se deterioraban hasta barrios con rejas y grafitis. Y pensaba en 50 años de matrimonio, en todas las mañanas que desperté junto a Ernesto, en cada beso, cada momento que había construido mi vida, y me preguntaba cuántos fueron reales. ¿Cuándo exactamente comenzó a planear su desaparición? ¿Fue hace meses o hace años? ¿Alguna vez me amó o fui parte de la fachada? El motel era exactamente el tipo de lugar de películas malas. 2 pisos de puertas verdes descoloridas, letrero de neón, parpadeando, vacantes. Estacionamos con motor encendido como si todos quisiéramos mantener la opción de huir. Es la habitación 217, dijo Patricia. 2º piso al final. Miré hacia arriba viendo esa puerta, y detrás de ella estaba el hombre con quien había compartido medio siglo. ¿Y si no está?, preguntó Sebastián. Entonces encontraremos otra pista, dije con más convicción de la que sentía. Abrí la puerta y salí sintiendo aire frío golpear mi rostro. Mis hijos me siguieron formando procesión extraña. Una mujer de 68 liderando a sus hijos adultos hacia confrontación imposible. Las escaleras de metal crujieron mientras subíamos. El pasillo olía a humedad y cigarrillos. Y cuando nos paramos frente a la puerta, sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Una vez que cruzara este umbral, no habría regreso. Toqué la puerta 3 veces con nudillos temblorosos. Silencio. Volví a tocar más fuerte con palma abierta. Ernesto, soy Dolores. Sé que estás ahí. Abre. Más silencio. Andrés probó la perilla que sorprendentemente giró. La puerta se abrió revelando habitación pequeña y oscura, iluminada solo por luz, filtrándose por cortinas. Y ahí sentado, en el borde de una cama deshecha con barba de días, estaba Ernesto luciendo muy vivo y absolutamente destrozado. Nuestros ojos se encontraron a través de esa distancia de 3 metros que podría haber sido un océano. Él se puso de pie lentamente como si sus huesos dolieran. Y entonces dijo lo más inadecuado, ridículo que podría haber dicho. Hola, Dolores. Lamento que tuvieras que descubrirlo de esta manera. Algo dentro de mí se rompió. Me lancé hacia él golpeándolo en el pecho, con mis puños gritando palabras sin coherencia, solo dolor puro. Me hiciste enterrarte, lloré sobre tu ataúd. 50 años, Ernesto, todo fue mentira. Él no se defendió, simplemente dejó que lo golpeara, hasta que colapsé contra él sollozando. Y entonces sentí sus brazos rodeándome, ese abrazo familiar, y eso me hizo llorar más, porque mi cuerpo traidor recordaba este refugio. Ricardo finalmente me separó de Ernesto con manos firmes. No. No te acercas a ella después de lo que hiciste. Ernesto retrocedió con manos levantadas, con lágrimas en sus mejillas. Hijo, comenzó, pero Andrés lo interrumpió. No nos llames así. No tienes derecho. Papá murió hace 2 meses. Tú eres solo un extraño que se parece a él.
Ernesto se dejó caer en la cama con cabeza entre manos. Tienen razón de odiarme. Si pudiera retroceder, lo haría. Pero estaba desesperado y asustado, y pensé que era la única manera de mantenerlos a salvo. Sebastián se rió amargamente. ¿A salvo? Mamá ha estado destruida. Ha perdido 7 kilos. Tu nieto dibuja tu rostro llorando. ¿Eso es mantenernos a salvo? Ernesto levantó la mirada con ojos rojos. Le debía 2 millones a gente que descuartiza familias como advertencia. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Esperar que vinieran por ustedes? Preferí morir antes que arriesgar eso. Patricia habló desde la puerta. Les dijiste que el seguro pagaría tus deudas. ¿Lo hizo? ¿Funcionó? Ernesto negó con cabeza miserable. No aceptaron el seguro, dijeron que sabían que era fraude que habían investigado. Ahora quieren 3 millones porque el interés corrió. Me encontraron hace 2 semanas, me dieron un mes más, o irán por mi familia. Así que todo fue por nada. Los abandoné y no pude protegerlos. El silencio fue absoluto. No solo había fingido su muerte, sino que su plan había fallado y ahora estábamos en más peligro. Yo me sequé lágrimas y me enderecé encontrando columna vertebral olvidada. Dime sus nombres. Los nombres de la gente a quien debes. ¿Cuánto exactamente? ¿Qué hiciste para deber tanto? Todo sin omitir detalle. Ernesto me miró como hombre completamente derrotado. Y entonces, durante la siguiente hora, nos contó todo. Cómo su empresa falló hace 5 años cuando perdió clientes, cómo en lugar de admitirlo, tomó préstamos que dejó de pagar, cómo buscó prestamistas privados con intereses exorbitantes, cómo ese dinero se fue en mantener apariencias, cómo eventualmente recurrió a organizaciones criminales, cómo la deuda creció exponencialmente hasta volverse imposible, cómo finalmente le dieron el ultimátum que lo llevó a este plan. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté con voz quebrada. 50 años, Ernesto. ¿No confiabas en mí? Él me miró con vergüenza profunda. Porque tú siempre has sido tan fuerte, tan capaz, tan mejor que yo. Y yo era el hombre, el proveedor, el que debía tener éxito. ¿Cómo admitir que había fallado tan completamente? Preferí morir antes que verte decepcionada de mí. Y mirando a este hombre, entendí algo fundamental. Ernesto nunca me había visto realmente. Había proyectado una imagen de quien creía que yo era una mujer que necesitaba un hombre exitoso, que no podría manejar verdades difíciles. Y al hacerlo, había destruido lo único real que teníamos: nuestra confianza mutua, nuestra capacidad de enfrentar problemas juntos. Me senté en la única silla con rodillas juntas y manos entrelazadas, postura de esposa respetable que había mantenido por 50 años. Pero ahora esa postura se sentía como mentira más. «Necesito que entiendas algo, Ernesto», dije con voz tranquila, casi clínica. «No estoy decepcionada por fallar en negocios. El dinero va y viene. Estoy destrozada porque nunca confiaste en mí, porque asumiste que yo era tan superficial, tan frágil, que valoraría éxito sobre nuestra relación, porque me robaste la opción de estar a tu lado durante tu crisis». Ernesto se limpió lágrimas con dorso de mano. «Tienes razón en todo. Fui un cobarde, y ahora los he puesto en peligro por mi cobardía». Andrés se volvió bruscamente. «No te des el lujo de autocompasión ahora, papá. Dijiste que esa gente viene por nosotros en un mes. Necesitamos un plan real, no dramáticos discursos sobre arrepentimiento». Sebastián se sentó manteniendo distancia de Ernesto. «¿Cuánto tienes? Efectivo actual que podemos usar». Ernesto se frotó el rostro. «Quedan 32,000 de los 50 que retiré. El resto se fue en esta habitación comida documentos falsos que no usé. Tengo acceso a otras cuentas, pero si las toco, la compañía de seguros se dará cuenta que estoy vivo y todo explota». Ricardo habló con voz fría. «Entonces, 32,000 contra 3 millones. Las matemáticas no son favorables». Patricia se aclaró la garganta. «Yo tengo 100,000, ahorros que he guardado de mi salario después de que dejé de robar. Estaba guardándolo para devolver lo que robé, pero puedo usarlo si ayuda». Ricardo la miró por primera vez con expresión mezclando sorpresa, dolor y algo que podría ser perdón. «¿Ibas a devolver el dinero?». Ella asintió. «He estado pagando pequeñas cantidades anónimas durante 2 años. Ya devolví 60,000.
El resto estaba planeado para los próximos 3 años. Sé que no borra lo que hice, pero estaba tratando de enmendarlo. Yo observé este intercambio sintiendo extraña claridad. Todos habíamos guardado secretos, todos habíamos mentido, todos habíamos fallado en confiar. Y ahora esos secretos nos llevaron a este momento. 5 personas en motel barato tratando de encontrar 3 millones para salvar sus vidas. La casa, dije de repente. Nuestra casa está pagada, la compramos hace 30 años, terminamos de pagar hace 10. Debe valer $500,000, tal vez más. Ernesto sacudió la cabeza. No, Dolores, no voy a tomar tu casa. Ya te quité suficiente. Me reí sin humor. ¿Mi casa? Es nuestra legalmente, aunque moralmente perdiste ese derecho. Y no sugiero venderla, sugiero hipoteca. Podemos sacar 400,000 en préstamo. No es suficiente, pero es comienzo. Andrés asintió, su cerebro financiero trabajando. Yo tengo equity también. Podría sacar 200,000. Y Ricardo tiene aún más en esa casa grande. Ricardo miró a Patricia, luego a su padre, luego a mí. ¿Realmente estamos considerando esto? ¿Pagar las deudas de un hombre que fingió su muerte, que nos traicionó, que dejó de ser nuestro padre? El silencio fue pesado, con pregunta que ninguno quería responder. Familia significa algo cuando ha sido construida sobre mentiras. ¿Sangre cuenta cuando confianza ha sido destrozada? Sebastián habló primero. Lo odio. Odio lo que hizo, odio las mentiras, odio que robó 2 meses que nunca recupero. Pero si no lo ayudamos, esa gente no distinguirá entre él y nosotros. Vendrán por todos y tengo sobrinos, niños pequeños que no merecen pagar por sus errores. Así que no lo hago por él, lo hago por ellos. Andrés asintió. Yo también. No es perdón, es pragmatismo. Necesitamos resolver esto y luego decidir si Ernesto Méndez continúa existiendo o si el hombre en este cuarto permanece muerto de todas las formas que importan. Todos miramos a Ricardo. Él miró a su padre durante largo momento. Meteré mi casa como garantía, pero después de esto estás muerto para mí. Legalmente tendrás que resucitar para firmar papeles, pero emocionalmente ya no tengo padre. Murió hace 2 meses. Este hombre es solo alguien a quien una vez conocí. Ernesto se derrumbó ante esas palabras, doblándose como si hubiera recibido golpe físico. Ricardo, hijo, por favor. No, interrumpió Ricardo con voz quebrada pero firme. No tienes derecho a llamarme eso. Firmaré los papeles, pagaré la deuda y quiero que desaparezcas de verdad esta vez. Consigue nueva identidad, vete a otro país, pero no vuelvas nunca, porque si lo haces, llamaré a la policía y te entregaré por fraude. Patricia puso su mano en el brazo de Ricardo. Él no la apartó, lo que sentí fue pequeña victoria. Yo me puse de pie. Voy a hipotecar la casa que construimos para pagar deudas que ocultaste, pero con condiciones. Primera, firmas documentos de divorcio en cuanto resolvamos esto. Segunda, desapareces como Ricardo dijo y nunca contactas a mí o a nuestros hijos o nietos. Tercera, vives el resto de tu vida sabiendo que tuviste una familia que te amó incondicionalmente y la destruiste porque fuiste demasiado orgulloso o cobarde para confiar en ese amor. Ernesto me miró devastado. Dolores, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, perdóname. Lloré sobre un ataúd vacío. Tus nietos dibujaron fotos para el cielo, y todo ese tiempo estabas aquí sintiéndote mal por ti mismo. No hay, por favor, que valga. Caminé hacia la puerta necesitando salir antes de sofocarme. Tenemos 1 mes para reunir 3 millones. Empezamos mañana. Esta noche voy a casa, voy a llorar apropiadamente por 50 años de matrimonio construidos sobre arena. Y mañana empiezo a convertirme en alguien que no necesita validación de un hombre que nunca me valoró suficiente para ser honesto. Salí dejando a Ernesto sentado solo exactamente como merecía estar. Completamente aislado, con solo sus decisiones desastrosas como compañía. El viaje de regreso fue diferente. Había menos shock, más determinación. En la camioneta los 5 comenzamos a planear con frialdad clínica. Andrés llamó a su corredor desde el auto explicando que necesitaba sacar equity urgentemente. Ricardo hizo lo mismo. Yo calculaba cuánto podríamos obtener vendiendo activos, liquidando inversiones, hipotecando propiedades.
Los números eran desalentadores. Tal vez llegaríamos a 1,5 millones menos de la mitad de lo necesario. Hay otra opción, dijo Patricia vacilante. No va a gustarles, pero hay forma de conseguir ese dinero rápidamente. Todos la miramos. Vamos a las autoridades, denunciamos a los prestamistas criminales. El FBI tiene programas de protección para familias amenazadas. Podrían investigar, arrestar, y ustedes estarían bajo protección. Sebastián negó. Eso toma meses, y mientras esa gente no esperará, vendrán por nosotros. Andrés frunció el ceño pensativo. Pero Patricia tiene razón. Estas deudas son ilegales, estos prestamistas son criminales. Legalmente no tenemos obligación de pagarles. Legalmente no, concordó Ricardo. Pero prácticamente si no pagamos, gente muere. Leyes no significan nada para organizaciones que operan fuera de ellas. Yo escuché sintiendo claridad extraña. Entonces, hacemos ambas cosas. Reunimos tanto dinero como podamos mientras contactamos autoridades discretamente. Ofrecemos pagar porción sustancial como buena fe mientras el FBI construye caso. Compramos tiempo y protección. Sebastián silbó. Mamá, eso es usar a papá como cebo. Si el FBI lo usa para atrapar a estos tipos, él enfrenta cargos federales, más lo que sea que los criminales hagan si descubren que cooperó. Miré luces de la ciudad aparecer. Ernesto hizo su elección cuando decidió fingir su muerte. Ahora enfrenta consecuencias. Nosotros no tenemos que destruir nuestras vidas financieras por sus errores. Ofrecemos lo que razonablemente podemos y dejamos que autoridades manejen el resto. Si termina en prisión o protección de testigos, esa es consecuencia natural de sus acciones. Nadie discutió. Y en ese silencio supe que habíamos cruzado umbral. Habíamos dejado de ser familia, protegiendo a su patriarca, y nos habíamos convertido en individuos tratando de sobrevivir a decisiones destructivas de alguien que no merecía nuestra lealtad ciega. Los siguientes 3 días fueron torbellino frenético, que no me dio tiempo para procesar emocionalmente, lo cual fue bendición. Andrés contactó a un abogado especializado en crimen organizado, Marcos Delgado, que había trabajado con el FBI. Nos reunimos en su oficina, sala de conferencias con ventanas, dando a la ciudad. Lo que me describen, dijo Marcos, después de escuchar durante 2 horas, es complejo pero no sin precedente. Si Ernesto está dispuesto a cooperar completamente a testificar contra los prestamistas, podemos construir un caso. El FBI ama estos casos porque les permite desmantelar organizaciones enteras. Ricardo se inclinó con expresión tensa. ¿Y mientras tanto? ¿Qué pasa con nuestra seguridad durante la investigación? Marcos entrelazó sus dedos. Protección de testigos para Ernesto inmediatamente. Para el resto, vigilancia aumentada, tal vez reubicación temporal, si la amenaza es inminente. No es perfecto, pero es mejor que intentar pagar 3 millones a criminales sin incentivo para mantener su palabra. Patricia habló. ¿Y el fraude del seguro? ¿Los cargos que Ernesto enfrenta? Marcos asintió. Esos cargos son reales y serios. Pero con cooperación total hay espacio para negociación, reducción de sentencia, tal vez servicio comunitario en lugar de prisión. No puedo prometerles que saldrá sin consecuencias, pero puedo prometerles que será mejor que la alternativa. Yo había estado escuchando con sensación extraña de desapego. Quiero que quede claro, dije, que mi prioridad no es proteger a Ernesto. Mi prioridad es proteger a mis hijos y nietos. Si él tiene que enfrentar prisión, que así sea. No voy a sacrificar el bienestar de mi familia para salvar a un hombre que no valoró esa familia lo suficiente para ser honesto. Marcos me miró con respeto. Entendido, señora Méndez. Y para ser franco, esa actitud probablemente resulta en mejores resultados. El FBI no quiere saber que están protegiendo a un criminal, solo porque es familia. Quieren saber que están dispuestos a hacer lo correcto, independientemente de relaciones. Sebastián preguntó sobre líneas de tiempo. Marcos fue honesto. Meses probablemente. Tal vez 1 año para juicio. Mientras viviríamos en limbo protegidos pero conscientes de amenaza. Hay otra opción, dijo Andrés de repente. ¿Qué pasa si nos acercamos a los prestamistas directamente? No para pagar la cantidad completa, sino para negociar.
Les ofrecemos lo que razonablemente podemos reunir 1,5 millones más, la información de que Ernesto está cooperando con el FBI. Les damos la opción de tomar el dinero y desaparecer antes de que autoridades los atrapen. Marcos frunció el ceño. Eso es extremadamente arriesgado. Básicamente están amenazando a gente peligrosa. Podrían, concordó Andrés. O podrían decidir que 1,5 millones más oportunidad de escapar antes de investigación federal vale más que venganza. Estas son organizaciones de negocios al fin. Los negocios responden a incentivos. Yo consideré esto viendo la lógica fría que mi hijo había desarrollado. Si hacemos eso, necesitamos protección durante negociación. Necesitamos que FBI esté involucrado desde el principio. Marcos asintió lentamente. Puedo hablar con mis contactos. Esto sería no ortodoxo, pero si están dispuestos a usar el dinero y cooperación de Ernesto como apalancamiento, tal vez funcione. Déjenme hacer llamadas. 2 días después, me encontraba en sala de conferencias en Edificio Federal con 2 agentes del FBI, agente Rivera y agente Thompson. Ernesto estaba ahí luciendo pequeño y asustado. Mis 3 hijos presentes con Patricia y Marcos. Los agentes escucharon nuestra historia, revisaron documentos. Esto es suficiente para abrir investigación, dijo agente Rivera. Las organizaciones que han identificado están en nuestro radar desde hace años, pero nunca tuvimos testigo dispuesto a cooperar. Si el señor Méndez está dispuesto a testificar, a usar micrófono en reuniones, a entregar correspondencia, podemos mover esto rápido. Ernesto asintió miserable. Haré lo que sea necesario. Solo quiero que mi familia esté segura. Agente Thompson me miró. Señora Méndez, entiendo que propuso acercamiento directo a los prestamistas para negociar. ¿Sigue considerando eso? Sí, dije sin vacilación. Tenemos acceso a 1,5 millones liquidando activos. Propongo que ofrezcamos esa cantidad como pago final a cambio de dejar a mi familia en paz. Si aceptan bien. Si no, entonces, Ernesto procede con cooperación completa y ustedes los persiguen con todo el peso de la ley. Agente Rivera intercambió mirada con su compañero. Es no convencional, pero podría funcionar. Si creen que serán investigados, podrían preferir tomar el dinero y correr. Se volvió hacia Ernesto. Usted tendría que hacer el acercamiento inicial, llamar a su contacto, proponer reunión. Nosotros estaríamos escuchando preparados para intervenir si las cosas se ponen violentas. ¿Puede hacerlo? Ernesto tragó visiblemente. Sí, puedo. Y así se fijó. En una semana, Ernesto se reuniría con representantes de la organización en un restaurante público que el FBI había usado antes. Llevaría micrófono. Agentes estarían disfrazados como clientes. Y yo insistí en estar ahí contra objeciones de todos. Es mi dinero que estamos ofreciendo, dije firmemente. Mi casa que estamos hipotecando. Voy a estar presente, no negociable. Finalmente aceptaron con condiciones. Yo estaría en mesa separada, lejos suficiente para no estar en peligro inmediato, pero cerca suficiente para escuchar. También llevaría dispositivo de pánico que alertaría a agentes instantáneamente. Mis hijos querían estar también, pero Marcos convenció que menos personas significaba menos riesgo, menos variables. La semana pasó en niebla extraña. Firmé papeles hipotecando la casa donde había criado a mis hijos. Andrés liquidó inversiones. Ricardo vendió auto clásico. Patricia contribuyó sus ahorros completos. Y lentamente reunimos 1,470,000, cantidad imposible e inadecuada. La noche antes de la reunión no pude dormir, me quedé despierta en casa silenciosa pensando cómo había llegado aquí. 2 meses atrás era viuda llorando la pérdida del amor de su vida. Ahora era mujer de 68 años a punto de sentarse en restaurante mientras esposo supuestamente muerto negociaba con criminales. Sebastián vino a quedarse esa noche sin pedirle, apareció con bolsa de dormir. Lo encontré en la cocina a las 2 de la madrugada tomando té mirando la ventana. Me senté junto a él compartiendo el calor. ¿Crees que funcionará?, preguntó. Consideré honestamente. No lo sé, pero sé que estamos haciendo lo correcto o al menos lo mejor que podemos en circunstancias imposibles. Y sé que sin importar lo que pase mañana, ya hemos sobrevivido lo peor.
La traición, el descubrimiento, la destrucción de lo que pensábamos que era nuestra familia. Lo demás es solo logística. Sebastián me miró con ojos demasiado viejos. Te admiro, mamá. La forma en que has manejado esto con fuerza y claridad. Yo solo estoy enojado, pero tú has sido como roca. Tomé su mano. No me siento como roca, hijo. Me siento como vidrio quebrado apenas manteniéndose unido. Pero he aprendido algo. Puedes estar completamente rota por dentro y aún así funcionar por fuera. El dolor no te invalida, te transforma. Y cuando salga del otro lado, seré alguien completamente diferente, pero tal vez más fuerte, más honesta, más auténtica. No necesitando validación de un hombre que nunca me vio realmente. Nos quedamos sentados hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo, preparándonos para el día que decidiría si mi familia sobreviviría intacta o si las decisiones de Ernesto nos destruirían finalmente. El restaurante se llamaba La Terraza, un lugar elegante con manteles blancos y camareros discretos donde gente de negocios cierra tratos millonarios sin levantar la voz. Llegué 30 minutos antes con Agente Rivera, disfrazada como mi amiga. Nos sentamos junto a la ventana donde podía ver la entrada. El pequeño dispositivo de pánico estaba en mi bolso pesando como plomo. Rivera, quien se hacía llamar Ana, ordenó café y me miró con profesionalismo y genuina preocupación. Todavía puede cambiar de opinión, señora Méndez. Puede esperar en la camioneta con audio completo sin exponerse. Negué con la cabeza. Necesito estar aquí. Necesito ver las caras de la gente que amenazó a mi familia. Necesito saber que esto termina hoy. Ella asintió con respeto y no dijo más. Ernesto llegó exactamente a la hora, luciendo 10 años más viejo. Llevaba traje oscuro que reconocí de funerales con corbata ligeramente torcida. Nuestros ojos se encontraron brevemente y vi vergüenza, miedo y algo que podría ser amor o nostalgia. No le sonreí, no le di ninguna señal. Simplemente lo observé sentarse en mesa en el centro con vista a todo el comedor. Los hombres llegaron 10 minutos después y supe quiénes eran instantáneamente. Eran 3. Un hombre mayor de 50 y tantos, con cabello gris impecable y traje que costaba más que mi auto. Un hombre más joven musculoso, con expresión de quien había visto cosas que preferirías no conocer. Y un tercero, con anteojos y apariencia de contador, que era probablemente el más peligroso porque era el que hacía números, el que decidía quién vivía basándose en hojas de cálculo. Se sentaron alrededor de Ernesto bloqueando cualquier ruta de escape. El hombre mayor habló primero. Rivera me susurró que el micrófono de Ernesto estaba funcionando perfectamente. Ernesto habló explicando según habíamos acordado. Sí había fingido su muerte, pero su familia estaba dispuesta a pagar porción sustancial, casi la mitad en efectivo hoy, como buena fe. El hombre con anteojos sacó una calculadora física y comenzó a hacer números. El hombre musculoso simplemente miraba a Ernesto con expresión que no necesitaba traducción. Si esto salía mal, Ernesto no saldría vivo. Y el hombre mayor escuchaba con dedos entrelazados con expresión casi paternal, aterradora en su calma. Entonces, el hombre mayor hizo un gesto, y para mi horror absoluto, se levantó y caminó directamente hacia mi mesa. Rivera se tensó su mano, moviéndose sutilmente hacia donde llevaba su arma oculta. El hombre se detuvo frente a nosotras con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Señora Méndez, supongo. Me llamo Víctor Salazar. ¿Puedo sentarme?» Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Es un país libre, señor Salazar». Se sentó con movimientos elegantes. Su esposo me ha contado historia fascinante sobre muerte fingida y familia protectora. Me gustaría escuchar su versión. Rivera comenzó a objetar, pero levanté mi mano. «Mi versión es simple, señor Salazar. Mi esposo tomó decisiones terribles sin consultarme, acumuló deudas que no podía pagar y luego, en lugar de confiar en su familia, decidió fingir su muerte, traumatizándonos. Ahora esas deudas han caído sobre nosotros y estamos dispuestos a pagar lo que razonablemente podemos. 1.470.000 en efectivo hoy, a cambio de que dejen en paz a mi familia permanentemente». Salazar me estudió con ojos que parecían ver a través de mi fachada. «Es aproximadamente mitad de lo que se nos debe.
¿Por qué aceptaríamos? Me incliné ligeramente hacia adelante. Porque la alternativa es que mi esposo coopera completamente con el FBI, entrega toda documentación, testifica contra su organización, y ustedes pasan años lidiando con investigaciones federales. $1,500,000 es significativo y les permite cerrar este asunto limpiamente sin atención de autoridades. Es pragmático, señor Salazar, no emocional. Por un momento pensé que iba a reírse o enojarse, pero asintió lentamente. Es usted una mujer notable, señora Méndez. Su esposo es cobarde que escogió salida fácil, pero usted enfrenta consecuencias directamente. Respeto eso. Se volvió hacia Rivera con sonrisa conocedora. Y usted es agente federal, obviamente. FBI, presumo. Esto es operación entonces. Rivera no negó ni confirmó. Salazar se rió suavemente. Está bien. Aprecio la honestidad. Voy a consultar con mis socios y les daré respuesta en 5 minutos. Se levantó y regresó a la mesa donde Ernesto esperaba viéndose a punto de vomitar. Los siguientes 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Vi a los 3 hombres hablar en voz baja, con Contador haciendo números con Salazar, asintiendo ocasionalmente. El hombre musculoso vigilaba el restaurante, evaluando salidas agentes amenazas. Finalmente Salazar se levantó dirigiéndose a la mesa de Ernesto. Habló durante 2 minutos con Ernesto asintiendo frenéticamente. Entonces Salazar extendió su mano. Ernesto la estrechó con alivio palpable. Los 3 hombres se levantaron y caminaron hacia la salida, pero Salazar se detuvo junto a mi mesa. Hemos aceptado su oferta, señora Méndez. 1,470,000 en efectivo entregado en ubicación que su esposo recibirá mañana. A cambio, cerraremos este asunto y su familia nunca volverá a escuchar de nosotros. Pero quiero ser claro, si su esposo coopera con autoridades, si testifica este acuerdo, queda anulado y volveremos. No por dinero, sino por principio. ¿Entendido? Entendido, dije aunque sabía que era mentira, que Ernesto ya estaba cooperando, que esto era parte de la operación para eventualmente arrestarlos. Pero por ahora había comprado seguridad para mi familia. Salazar asintió con genuino respeto. Ha sido un placer conocerla, señora Méndez. Lamento que su esposo no tuviera fracción de su coraje. Esto nunca habría llegado tan lejos si hubiera sido honesto desde el principio. Y se fue dejando el restaurante como hombres de negocios ordinarios que acababan de cerrar trato ordinario. Ernesto se acercó con piernas temblorosas y rostro pálido. Se sentó sin pedir permiso. Funcionó, susurró. Dolores funcionó, aceptaron. No sentí alivio, solo entumecimiento exhausto. Por ahora, dije, aceptaron por ahora. El FBI todavía construirá su caso y cuando arresten a Salazar sabrán que cooperaste. Así que esto no termina solo, te compra tiempo. Él asintió miserable. Lo sé. Los agentes dijeron que tendré que entrar en protección de testigos completamente nueva identidad, nueva ubicación. Nunca podré contactar a la familia. Bien, dije con frialdad. Porque ya te dije que no quiero volver a verte. Firmarás los papeles de divorcio, desaparecerás de nuestras vidas y nosotros reconstruiremos lo que destruiste. Mis hijos encontrarán forma de sanar. Y yo me convertiré en la mujer que debí ser hace décadas. Alguien que no necesita validación de hombre, que no fue suficiente valiente para amarme honestamente. Ernesto comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas sin sonido. Te amé, Dolores. Sé que no lo crees después de todo, pero te amé tanto como supe cómo. Me levanté tomando mi bolso. Lo sé, Ernesto. Y ese es el problema. Me amaste tanto como supiste cómo, pero no fue suficiente. No aprendiste a amarte suficiente para ser honesto. No valoraste nuestro amor suficiente para confiar en él. Amaste la idea de mí, pero nunca me viste realmente. Y ahora es demasiado tarde para aprender. Caminé hacia la salida sin mirar atrás con Rivera siguiéndome. Afuera el sol brillaba con intensidad que hace que todo parezca demasiado real. Sebastián esperaba en el auto con Andrés y Ricardo. Cuando me vieron salir, bajaron inmediatamente rodeándome con abrazo grupal que me hizo finalmente llorar. ¿Terminó?, preguntó Ricardo. ¿Estamos a salvo? Por ahora, dije. Por ahora estamos a salvo. Y eso tendrá que ser suficiente.
6 meses después, me encuentro en la cocina de la casa que técnicamente es 70% del banco preparando café para mis hijos, que vienen todos los domingos en tradición que establecimos después de que todo explotó. El FBI arrestó a Víctor Salazar y 17 miembros de su organización 3 meses después, basándose en testimonio de Ernesto y 2 años de investigación que nuestra situación finalmente completó. Los periódicos llamaron al caso Operación Fénix, con irónica apropiación, ya que involucró a hombre que resucitó para testificar. Ernesto está en protección de testigos en algún lugar que no sé ni quiero saber con nueva identidad. Firmó papeles de divorcio desde donde esté y llegaron por correo hace 4 meses. Cuando vi su firma en la línea, sentí extraña mezcla de alivio y melancolía. 50 años oficialmente terminados con tinta en papel legal. No lloré. Ya había llorado suficiente. Patricia y Ricardo están en terapia de pareja trabajando a través de traición y secretos. Hay algo hermoso en verlos reconstruir con honestidad brutal, esta vez sin secretos. Patricia terminó de devolver todo el dinero robado usando ahorros y arreglos de pago. No enfrentó cargos por cooperar completamente, devolviendo fondos y mostrando remordimiento genuino. Andrés se sumergió en trabajo, pero gradualmente está aprendiendo que no puedes enterrar dolor en hojas de cálculo. Sebastián fue quien más abiertamente procesó todo con terapia con arte, creando diseños arquitectónicos simultáneamente sólidos y vulnerables. Y yo me he convertido en alguien que no reconozco en el espejo, pero que me gusta más. A mis 69, casi 70, he vuelto a la universidad tomando clases de literatura que siempre quise, pero que Ernesto consideraba frívolas. Me uní a club de lectura discutiendo novelas con pasión que no sabía que poseía. He comenzado a escribir no con intenciones de publicar, sino para procesar, para transformar dolor en algo con significado. La casa hipotecada es solo casa ahora, no santuario de recuerdos, sino simplemente donde vivo, donde mis nietos hornean galletas los sábados. He aprendido que puedes amar algo por décadas y estar bien cuando termina, que final no significa fracaso, solo transformación, que a 69 puedes reinventarte si tienes coraje de soltar quien pensabas que debías ser. Esta mañana hay algo especial planeado. Ricardo llamó diciendo que Patricia y él tenían algo importante que compartir. Sebastián bromeó que tal vez estaban embarazados, provocando risa. Andrés sugirió divorcio, pero Ricardo aseguró que eran buenas noticias. Así que aquí estoy preparando café para 7, porque Andrés trae a Clara y 3 hijos, y Sebastián prometió traer su increíble tarta de limón. Llegan todos en caravana caótica de autos y voces infantiles. Mis nietos de 8, 6 y 4 me rodean con energía pidiendo galletas que por supuesto ya horneé. Los adultos se acomodan en sala que remodelé con muebles nuevos porque no podía seguir sentándome donde Ernesto dormía la siesta, donde compartimos miles de noches en comodidad que pensé era amor, pero tal vez era solo costumbre. Patricia y Ricardo se sientan juntos y noto inmediatamente que hay algo diferente, ligereza que no había visto. Se toman de las manos abiertamente sin tensión. Entonces, digo sirviendo café, ¿cuál es este gran anuncio? Ricardo y Patricia se miran intercambiando sonrisa que hace que mi corazón se hinche. Estamos escribiendo un libro, dice Patricia con voz mezclando orgullo y nerviosismo, sobre nuestra experiencia con secretos financieros, traición y reconstrucción de confianza, cambiando nombres y detalles para proteger privacidad, pero usando nuestra historia real. Ricardo continúa con entusiasmo que no le he visto desde antes de todo. Un editor nos contactó después de leer sobre el caso. Dijo que hay miles de familias lidiando con secretos financieros, con vergüenza alrededor de fracaso, con dinámicas donde un socio oculta realidad del otro. Piensa que nuestra historia podría ayudar a otros a evitar el desastre que casi nos destruyó. Sebastián silba impresionado. Eso es enorme. ¿Están bien exponiendo todo públicamente? Patricia asiente seria. Esa fue la parte difícil. Pero en terapia aprendimos que secretos crecen en oscuridad, prosperan cuando los ocultamos. Al exponerlos, al compartir nuestra historia, les quitamos poder.
Y si ayudamos aunque sea a una familia a tener conversaciones honestas antes de que llegue a fingir muerte, vale la pena la vulnerabilidad. Me levanto y abrazo a Patricia con fiereza. Estoy orgullosa de ti, de ambos, de tener coraje de convertir trauma en algo útil. Ella me devuelve el abrazo con lágrimas. Nada sería posible sin tu ejemplo, Dolores. La forma en que manejaste todo con dignidad. Eres el modelo que todos seguimos. Andrés levanta su taza en brindis improvisado. Por mamá, por Patricia y Ricardo, por familias rotas que eligen reconstruirse. Todos alzamos tazas chocándolas con sonido suave de cerámica. Y en ese momento, siento algo que no había sentido en 6 meses. Esperanza genuina, no frágil, temerosa de que cosas no empeoren, sino esperanza sólida, basada en evidencia de que estamos realmente sanando, transformándonos en versiones más honestas. Los niños entran corriendo con manos pegajosas, pidiendo que salgamos al jardín. Salimos todos juntos bajo sol de domingo. Veo a mis 3 hijos adultos con sus propias vidas, sus propios traumas, pero aún aquí, aún juntos, aún eligiendo familia, a pesar de que familia casi nos destruyó. Veo a Patricia jugando con mis nietos, levantando al más pequeño, haciéndolo girar, hasta que ríe con ese sonido puro que solo niños pueden hacer. Veo a Clara, quien se mantuvo callada, pero sólida, siendo exactamente el apoyo silencioso que Andrés necesitaba. Y me veo no como la Dolores que fui por 50 años, la esposa obediente, la que mantenía apariencias, sino como alguien nuevo. Dolores la sobreviviente. Dolores que a casi 70 está apenas comenzando a vivir auténticamente. El teléfono de Ricardo suena. Contesta Camina para privacidad. Cuando regresa, su expresión es sombría. Ese fue Marcos. Ernesto tuvo un accidente menor en su nueva ubicación, nada grave, pero está en hospital. Quería que supiéramos. El silencio que sigue es complejo. Parte de mí, la que amó a este hombre por medio siglo, quiere preocuparse. Pero la parte más fuerte, la nueva que he cultivado, reconoce que ya no es mi responsabilidad, que elegí soltar eso cuando firmé los papeles. Gracias por decirme, digo finalmente. Pero Ernesto tomó sus decisiones y ahora vive con consecuencias. Espero que esté bien, porque no deseo mal a nadie, pero ya no es parte de mi vida, y no pretenderé que su bienestar es mi preocupación. Ricardo me mira con sorpresa y admiración. Eres increíble, mamá. Nunca pensé que serías capaz de soltar así. Sonrío con tristeza. No fue fácil, y hubo días que quise llamarlo, quise perdonar, quise fingir que nada pasó. Pero aprendí que amar no significa sacrificarte infinitamente. A veces el acto más amoroso es soltar, especialmente cuando sujetarse te está destruyendo. Sebastián me abraza desde atrás. Te amo, mamá. Todos te amamos. Y vamos a estar bien. Todos juntos vamos a estar mejor que bien. Vamos a estar realmente vivos, realmente honestos por primera vez, tal vez en generaciones. Y parados ahí bajo sol de domingo, con sonido de niños riendo. Finalmente, creo que tiene razón. Vamos a estar bien, no porque olvidamos, no porque perdonamos ciegamente, sino porque elegimos transformar traición en sabiduría, dolor en fuerza, mentiras en compromisos de honestidad brutal. Elegimos ser familia de nuevo, pero esta vez en nuestros propios términos, construida, no sobre obligación o apariencias, sino sobre elección consciente de amarnos lo suficiente para amarnos honestamente. Cuando todos finalmente se van esa tarde, me siento en el porche con una taza de té, observando el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas, y me permito reflexionar sobre todo lo que esta experiencia imposible me enseñó sobre vida, amor y autenticidad. Hay lecciones aquí extraídas con dolor, pero pulidas hasta brillar con claridad, que solo viene de sobrevivir lo que pensaste que te destruiría. Y si mi historia sirve para ayudar, aunque sea a una persona, a evitar los errores que cometimos, o a encontrar fuerza para reconstruir, entonces, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, habrá valido la pena. Así que déjame compartir lo que aprendí en mis casi 70 años, especialmente en estos últimos 6 meses. Estas son verdades que nadie te dice cuando te casas joven, cuando construyes vida, asumiendo que amor conquista todo. Primera lección:
y tal vez la más importante. La confianza no se construye en momentos grandes, se construye en 1000 momentos pequeños de honestidad brutal, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Ernesto y yo tuvimos 50 años de momentos donde él eligió ocultar en lugar de compartir, donde eligió proteger su ego en lugar de confiar en nuestra asociación. Cada pequeña mentira, cada detalle omitido, construyó una pared invisible ladrillo por ladrillo hasta que esa pared era tan alta que no podíamos vernos realmente. Si pudiera regresar, le diría a mi yo joven: crea relación donde sea seguro fallar, donde sea seguro admitir miedo, donde honestidad sea más valorada que perfección. Porque las relaciones que sobreviven no son las que nunca enfrentan crisis, son las construidas sobre cimientos tan honestos que pueden soportar cualquier tormenta. Segunda lección: tu valor no viene de ser necesitada por alguien, viene de conocerte tan completamente que puedes estar sola sin sentirte vacía. Durante 50 años definí mi valor a través de Ernesto. Era buena esposa, buena madre, buena administradora. Pero, ¿quién era yo separada de esos roles? No tenía idea. Y esa falta de identidad propia me hizo vulnerable, me hizo aceptar migajas cuando merecía festines, me hizo quedarme callada cuando debía haber gritado. Ahora, a casi 70, finalmente me conozco. Soy Dolores, no la esposa de Ernesto, no solo madre, sino Dolores, que ama literatura y paseos y conversaciones profundas. Dolores que puede cambiar un neumático y llorar viendo películas. Dolores que contiene multitudes y no necesita permiso de nadie para explorar cada faceta de quien es. Si estás leyendo esto y te defines principalmente a través de tus relaciones, detente. Pregúntate: ¿quién soy cuando estoy completamente sola? Y si no puedes responder, empieza el trabajo de descubrirlo, porque esa es la base de todo lo demás. Tercera lección: los secretos son como cáncer, crecen en oscuridad, y para cuando los descubres ya han metastatizado a través de toda la relación. Ernesto guardó secretos porque tenía vergüenza, porque temía juicio, porque asumió que no podría manejarlo. Pero esos secretos no protegieron nada, solo crearon distancia. Si tu pareja, tus hijos, tus amigos no pueden venir a ti con sus peores miedos, sus más grandes fracasos, entonces, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Una superficial, una performativa, una que colapsará ante primera crisis real? Crea espacios donde gente pueda ser imperfecta, donde fallar no significa rechazo, donde honestidad es premiada incluso cuando es inconveniente. Porque esos son espacios donde amor real florece, amor que dice: te veo completamente y elijo quedarme. Cuarta lección: a veces la cosa más amorosa que puedes hacer es soltar, incluso después de décadas, incluso cuando toda tu identidad está envuelta en esa relación. Soltar a Ernesto fue lo más difícil que he hecho. 50 años no se borran fácilmente. Pero quedarme aferrada a alguien que probó que no podía o no quería darme lo básico, honestidad, respeto, confianza, habría sido traicionarme a mí misma. Y ya no hago eso. Ya no me traiciono por comodidad o familiaridad o miedo a estar sola. Aprendí que estar sola es infinitamente preferible a estar con alguien que te hace sentir sola. Si estás en relación que te drena, que requiere que seas menos, tienes permiso para irte. No importa cuánto tiempo has invertido. No importa lo que otros piensen. Tienes permiso para elegirte a ti misma. Quinta lección: sangre te conecta, pero elección te mantiene conectado, la elección consciente de seguir presentándose, de seguir amando, de seguir tratando incluso cuando es difícil. Mis hijos y yo podríamos haber dejado que esto nos destruyera. Podríamos haber caído en culpa y acusaciones. Pero elegimos diferente. Elegimos presentarnos cada domingo, elegimos ser honestos sobre dolor, elegimos reconstruir sobre nuevos cimientos de autenticidad. Esa elección consciente es más poderosa que cualquier obligación de sangre. Si tu familia está rota por traición o secretos, sepan que pueden reconstruir, pero tiene que ser elección consciente de todos. No pueden forzar sanación, pero pueden crear espacio donde sanación es posible y dejar que cada persona decida si quiere entrar.
Sexta lección. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser, la versión no editada, no disminuida, completamente auténtica de ti misma. A 69 volví a escuela. Empecé a escribir. Hice nuevas amistades. Redescubrí pasiones que había enterrado porque no encajaban en molde de esposa apropiada. Y mi vida ahora es más rica, más colorida, más genuinamente mía que nunca en 50 años de matrimonio. Si piensas que eres demasiado vieja para reinventarte, estás equivocada. Si piensas que ya hiciste tus elecciones y ahora tienes que vivir con ellas, estás equivocada. Cada día es oportunidad de elegir diferente, de convertirte en alguien más alineada con quien realmente eres. No desperdicies ni un día más siendo versión disminuida porque piensas que es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Y finalmente, séptima lección. El perdón no significa olvidar o excusar, significa soltar el veneno que te mantiene atada al dolor y elegir construir vida que no esté definida por lo que te hicieron. He perdonado a Ernesto no por él, sino por mí. Porque cargar ira por décadas que me quedan habría sido darle más poder del que ya tomó. Pero perdón no significa que tengo que mantener relación. Puedo perdonar y aún así tener límites. Puedo perdonar y aún así elegir no tenerlo en mi vida. Perdón es para mi paz, no es invitación para que otros vuelvan a lastimarme. Si has sido traicionada como yo entiende, que perdón es proceso, no evento. Algunos días estarás bien, otros el dolor será fresco. Ambos son válidos. Sé gentil contigo mientras sanas, y recuerda que puedes perdonar sin reconciliar, puedes soltar sin olvidar, puedes seguir sin pretender que nada pasó. Así que ahí lo tienes. 7 lecciones de los escombros de 50 años y una traición que pensé que me destruiría. No te mentiré diciendo que estoy agradecida porque hay partes de mí que siempre llorarán por lo que perdí. Pero puedo decir honestamente que la mujer que soy ahora es más fuerte, más auténtica, más completa que la mujer antes de que todo explotara. Y si tuviera que elegir entre volver a ser esa Dolores ignorante pero cómoda, o seguir siendo esta Dolores herida pero consciente, elegiría esta versión cada vez. Ahora déjame preguntarte, porque esta historia no es solo mía, es de cualquiera que ha enfrentado traición, pérdida o demolición de lo que pensó que era su vida. ¿Qué resonó contigo? ¿Qué parte tocó algo en tu experiencia? Dame una nota de 0 a 10, donde 0 es no sentí nada y 10 es esto cambió algo fundamental en cómo veo mi vida, mis relaciones, mi valor. Y cuéntame, ¿de dónde eres? Porque algo hermoso es darnos cuenta que no importa si estás en México, o España, o Argentina, o cualquier rincón, todos enfrentamos las mismas luchas humanas. Cómo amar sin perdernos, cómo confiar después de traición, cómo reconstruir. Estamos todos en esto juntos, esta experiencia humana loca y dolorosa y hermosa. Y si estás leyendo esto a las 3 de la madrugada, porque no puedes dormir por tu propia traición o dolor, quiero que sepas, no estás sola. Si estás leyendo esto en tu pausa, buscando señal de que tu vida puede mejorar, aquí está, puede. Si estás sintiéndote atrapada en relación que no te sirve en vida, que no refleja quién eres, toma esto como tu permiso para cambiar. Nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado vieja. Nunca has invertido tanto que no puedes pivotar. Suscríbete si estas historias te mueven, si te hacen pensar, si te recuerdan que ser humano significa ser gloriosamente imperfecto y aún así valioso. Comparte si conoces a alguien que necesita escuchar que sobrevivir traición es posible, que reconstruir es posible, que encontrarte a ti misma a cualquier edad es posible. Comenta tus propias historias, tus propias lecciones, porque todos tenemos sabiduría que compartir extraída de nuestras supervivencias. Y más que nada recuerda esto, eres más fuerte de lo que piensas, más capaz de lo que sabes y más merecedora de amor honesto de lo que probablemente crees. No te conformes con menos. No disminuyas tu luz porque alguien se siente amenazado. No guardes secretos que envenenan tu alma por miedo de ser vista completamente. Sé vista, sé conocida,
sé auténtica. Porque esa es la única forma de vivir, realmente vivir, no solo existir, no solo sobrevivir, sino prosperar en tu verdad completa, gloriosa y complicada. Esta es Dolores desde el otro lado de la tormenta, diciéndote que si yo pude hacerlo a 69 después de 50 años de vivir para alguien más, tú también puedes. Cualquiera que seas, donde sea que estés, lo que sea que enfrentes, puedes. Y yo estaré aquí cada domingo en mi porche tomando té, viendo atardeceres, enviando amor y fuerza a través del universo a todos en su propia jornada de convertirse en quien realmente son. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sé valiente, sé honesta y sobre todo, sé tú misma. Completamente, totalmente sin disculpas, tú misma. Te lo mereces.